Bueno, muy bien. Buenas noches, Aldo. Aldo Dusdevich, ¿así se pronuncia? Dusdevich. Dusdevich, muy bien. Dusdevich. Bueno, Aldo está presentando un libro que se llama La lealtad. Hay una frase famosa que dice que cuando Perón echa de la plaza a los montoneros, ¿no? Que dice los imberbes. ¿Te acordás que vos estuviste ahí en la plaza? Mataron a un pibe de un tiro a la espalda ese día, ¿te acordás? En la plaza, sí, en la plaza, 1 de mayo, no. Abajo del balcón. Cuando Perón los echa, le pegan un tiro a un pibe porque dicen que era servicio. Sí, me acuerdo perfecto. Bueno. Sí. No quilombo Ezeiza, ¿eh? No, está Hubo bien. una movida de bombos, todo, le pegaban un tiro a un pibe que nunca se fue... Puede ser. No sé, qué sé yo. Después lo vamos a investigar un día. Contame, ¿vos sos de los montoneros que se quedó o de los montoneros que se fue? De los montoneros que se quedaron. ¿Por qué se quedaron? Bueno, tendría que empezar un poquito para atrás la historia. El libro es un libro que arranca en el 55 y llega hasta el 74, la muerte del general. Y bueno, nosotros arrancamos contando, digamos, cómo viene todo un proceso a partir de la revolución llamada Libertadora, ese hecho terrible que fue el bombardeo a Plaza de Mayo, donde hubo 380 muertos. Masacre. Más muertos que en Guernica, ¿no? Sin embargo, Guernica todo el mundo lo... Claro, en Guernica hubo 120 muertos, acá hubo 380 muertos. ¿Y de qué forma, no? Entonces, a partir de ahí, digamos, hay todo un proceso dentro de la historia argentina donde el peronismo está proscripto, donde no puede participar de elecciones, y donde empieza toda una acción de lo que se llamó la resistencia peronista. Básicamente de gente trabajadora, gente de los sindicatos, militancia, pero militancia muy popular, ¿no? Eso dura hasta el 66, por allí. ¿Con qué nombre se unen? Se conoce eso, sí. Por eso se conoce genéricamente como la resistencia peronista, ¿no? Pero o sea, no se podía poner signo, nada. Ahí no se podía poner signo, había... Esto, es decir, hay todo un proceso histórico, recién vos estabas nombrando el gobierno de Frondizi, entre medio, digamos, hay dos gobiernos pseudo-constitucionales porque son con el peronismo proscripto, claro. Es decir, Unilla que sube con el 23% de los votos. Una debilidad total que mantuvo. Claro. Entonces, digo, durante todo ese proceso, hay todo un proceso donde el peronismo va respondiendo con una acción, en muchos casos, una acción violenta. Eso llega hasta el año 66, más o menos, cuando empieza la dictadura de Onganía, y ahí empiezan a aparecer lo que son las organizaciones armadas, es decir, ya la guerrilla, tanto a nivel de dentro del peronismo como en otras organizaciones de izquierda. Bueno, eso llega hasta 1970, fin del 72. Entonces, lo que nosotros partimos de la base en este libro es de reconocer la legitimidad de esa lucha armada o violenta hasta el 25 de mayo de 1973. O sea, mientras hubo dictaduras militares, eso tenía legitimidad, digamos, la acción violenta contra la dictadura. Ahora, ¿qué pasa? Ya cuando... El 11 de marzo, digamos, el peronismo gana, con su fórmula Cámpora Solano Lima, gana la elección, bueno, ya empieza a plantearse, el mismo Cámpora, Perón y muchas voces dentro del peronismo empiezan a plantear, bueno, muchachos, basta. Y aquí se empiezan a abrir dos caminos. Por un lado, lo que es la conducción de montoneros que se junta con otra organización que se llama FARC, que es Fuerzas Armadas Revolucionarias, un grupo que venía de la izquierda, venía del PC, venía de una escuela marxista, y, digamos, empiezan con una idea de crear algo que es de manual marxista, que es un partido revolucionario, la vanguardia del proletariado, que es la que conduce la revolución al proletariado al socialismo. Bien, eso todos los partidos marxistas más o menos plantean eso. Claro, la vanguardia revolucionaria no tenía mucho que ver con lo que el pueblo entendía que era la conducción de Perón ni con lo que Perón estaba pensando, ¿no? Entonces ya ahí empieza a producirse un choque con lo que
Perón estaba pensando y haciendo, digamos, y lo que el núcleo de la conducción de la organización iba transitando. Llega el 25 de mayo, Perón es muy generoso con la JP y con Montoneros. Le da, pero esto fue decisión del general, le da el Ministerio de Educación y las universidades, le da el Ministerio del Interior, le da espacios en 6, 7 provincias, empezando por provincia de Buenos Aires, donde el gabinete de Videgain era casi todo de la tendencia. Era Videgain Calabró, ¿no? Videgain Calabró. O sea, era un espacio institucional muy importante donde desarrollar, empezar a hacer, digamos, este trasvasamiento generacional. Esta primavera democrática. Claro, porque Perón además les dice, hoy ustedes éramos, a ver, Firmenich tenía 25, 26 años, éramos todos de ahí para abajo. Entonces dice, bueno, todavía no les toca a ustedes, esta no es la etapa del poder, de su tiempo. Ustedes tienen que empezar, digamos, en estos niveles de participación de gobierno y en 3, 4 años se quedan con todo. Esto es lo que el general les dice y les ofrece. Pero la cúpula de la organización estaba, digamos, ya pensando en otra cosa, llega el 25 de mayo y esta violencia que se venía ejerciendo contra la dictadura militar ahora empieza a plantearse en lo que es la interna del peronismo. Entonces ya la interna del peronismo se pasa a disputar, no con los votos, no con las discusiones, como se puede hacer ahora, sino que se empieza a discutir a los tiros. Fue un momento muy difícil. Muy difícil. Extremadamente difícil. Por un lado, vos me decís que Cámpora acordaba también una transferencia a la democracia pacífica, pero por otro lado habría las cárceles. ¿Te acordás Trelew, el fusilamiento de Trelew, que conllevó a alargar 500 presos, abrir las cárceles? Claro, pero fíjate vos, ahí nosotros lo planteamos en el libro con el tema de las cárceles, ¿no? O sea, en las cárceles, la amnistía que se da el 25 de mayo es básicamente para los presos políticos y había presos sindicales, políticos y guerrilleros. Se les largaron todo. Salió todo el mundo. En general, la mayoría de los que salió con una actitud de decir, bueno, vamos, pero puntualmente la organización ERP, que era la organización trotskista, ahí se produce el primer chispazo, digamos, y la primera contradicción del gobierno. Porque el mismo ministro Righi, el que todo el mundo conoce, era en ese momento muy joven, ministro del Interior, discute con la gente del ERP, porque los del ERP dicen, nosotros salimos y nos vamos a combatir al gobierno que te estaba dando, al que te estaba dando la libertad. A ver, yo te estoy concediendo una ley de amnistía. Y vos te pones en contra. Y vos salís, pero directamente, no. Una cosa es que vayas a la televisión a decir que yo soy malo. No, agarró el file de nuevo. No, agarrar, es decir, yo lo viví el día 26, cuando estábamos en Avenida, en La Plata, en la sede del PJ, y llegaron los presos que venían del interior. Pasaban al fondo, los del ERP pasaron al fondo, y había en el fondo, y lo vimos todo eso, le daban un fierro a cada uno, un arma acá, y a un camión y a la clandestinidad de nuevo. O sea, tipos salieron de la cárcel y volvieron a combatir al gobierno constitucional. Entonces, digo, esto ya iba creando un clima muy difícil de contener. Pero bueno, eso era, digamos que las organizaciones trotskistas no eran las organizaciones peronistas. Ahora, ¿qué hace Montonero? Montoneros produce, digamos, el peor hecho que se les podría haber ocurrido en ese momento, que es cuando Cámpora renuncia para que Perón asuma la presidencia, Perón gana una elección con el 62% de los votos. A los 2 días, Montoneros mata a Rucci. Eso fue tomado dentro de la organización por todos nosotros. Lo primero, acá hay yo digo siempre, hay 2 frases que redondean eso. La primera frase fue la CIA, o sea, todos dijimos, los que estábamos dentro de la organización Montonero, fue la CIA. Y a las pocas horas empezaron a bajar los jefes a decir, fuimos nosotros. Entonces, ¿cómo? Si hay un acto tan grave, digamos, que uno entiende que el peor de los enemigos, para nosotros era la CIA, el enemigo más malo que podía existir,
estaba cometiendo ese acto y después teníamos que decir, no, fue nuestra propia organización, ahí es donde se empieza a producir un quiebre profundo. Porque los montoneros lo hicieron para llamar la atención de Perón, pero Perón no acusó el... A ver, llamar la atención, bueno, digamos. Es como, es un como poquito simple. más, es un poquito Sí. más que, o sea, Juan Gelman lo dice con palabras más brutales, y esto fue así, esto fue tirarle un cadáver en la mesa a Perón para negociar. Claro. Pero bueno, digo, esto es de un nivel de brutalidad mafiosa. Una declaración de guerra. Una declaración de guerra. Sin embargo, y esto es lo que está analizado en el libro, muy documentado. Me encanta, con mucha documentación. Perón no toma una actitud agresiva hacia ellos de nuevo, inmediatamente. Perón sigue recibiéndolos, después de la muerte de Rucci. A ver, 9 días antes de la muerte de Rucci, 10 días antes de la muerte de Rucci, Perón se reúne a solas durante 3 horas con Quieto y Firmenich, con los jefes de la organización, para charlar sobre cómo iban a armar la juventud, qué sé yo. Después arman otra reunión de juventud 2 veces, en pocos días. Cuando ellos están reunidos con el general a solas, dialogando durante 2 horas, ya tenían decidido matar a Rucci, ya tenían el operativo en marcha, que lo cuenta muy bien en el libro que escribió Ceferino, escribió el libro Operación Traviata. Dicho sea de paso, yo digo, él está enamorado del peronismo, ¿viste? Es un amor es un amor, ¿viste? Porque él habla tanto, yo lo veo que habla, escribe tanto sobre los 70 y cosas que... Bueno, todos los que vivimos los 70... es un amor difícil, pero es un amor. Es un amor, claro. Porque hay mucho glamour, en esa época hubo, más que glamour, digo, mística. Mística, claro. Que ya no la vi nunca más. Exactamente. Una mística que lamentablemente terminó en una tragedia. Es decir, acá hubo, yo digo siempre, la guerrilla tuvo 3 etapas. La primera etapa, que es la que nosotros narramos bastante aquí hay 50... testimonios de gente que estuvo en la guerrilla, con nombre y apellido está cada uno, no está, digamos, hay 2 o 3 nomás que siguen con el nombre de Guerra, que nos reímos porque todavía decimos no salieron del closet, pero el resto, digamos, todo, y bueno, esto que narramos bastante en la etapa hasta el 73, es la etapa romántica de la guerrilla. Luego viene, después del 73-74, la etapa militarista, donde empieza toda una cosa militar, de armar un ejército, de uniformes, grados, que ya empiezan a ser soldados, oficiales, a hacerse la veña, toda una cosa muy loca. Y después del fin del 75-76 viene la etapa del terror. Ahí ya se termina el romanticismo, se termina el militarismo, y lo que viene es la cacería, es decir, porque lo que hay no hay una guerra, hay una cacería de los militares contra los militantes que quedaron en el país, que los destrozan, digamos, en forma terrible y espantosa, como todos ya sabemos, es una historia bastante conocida, eso después del 76. Pero acá lo que sucede, digamos, es que el general sigue tendiendo puentes. Bueno, en esta cosa, lo que intenta Perón permanentemente es separar la paja del trigo, es decir, bueno, a ver, tratar de rescatar de esa gran masa juvenil los que podía, digamos, evitar que esa masa siguiera al flautista de Hamelin, que era Firmenich y compañía. Entonces, dentro de esa estrategia aparece esto que se llamó la lealtad. En el mes de febrero de 1974, un grupo importante de dirigentes montoneros, de militantes de cuadros montoneros, generan, digamos, una fractura. El primer evento se produce en Varadero, donde la columna nuestra, yo participaba de lo que se llamaba la columna José Gervasio Artigas, que dirigía un cura, el padre Jorge Gali, era el jefe montonero nuestro. Es la primer columna que rompe con la organización, y ahí se encadenan, empieza mucha gente de aquí del conurbano, de Capital, de Rosario, de Mendoza, digamos, en todo el país se va encadenando este tema de la fractura, de la disidencia,
y aparece, digamos, lo que se llama la JP Lealtad, JUP Lealtad. Deponen las armas. El planteo es, hay que deponer las armas, nuestro planteo es, fíjate vos que el planteo no era devolver las armas, era enterrar las armas, porque también estaba esa cosa... Por la duda. También estaba esa cosa de, es decir, del qué va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, no, pero hay que guardar, hay que enterrar las armas, deponer la actitud de violencia y sumarse a la conducción de Perón. Entonces, esta organización saca una solicitada en todos los diarios que dice la conducción de Montoneros es Perón. Entonces se dice que tales y tales columnas montoneras, las unidades de combate tal, desconocen a la conducción de Quieto y Firmenich y se ponen a las órdenes del general Perón. Bien, este proceso, donde por ejemplo hay algunos actores que no están directamente involucrados, pero que desde afuera o el costado son muy importantes, como el padre Mujica, que atención, nunca fue montonero, no pertenece a la lealtad porque el padre Mujica nunca estuvo en la guerrilla, nunca estuvo dentro montonero, pero fue muy crítico, extremadamente crítico, era digamos uno de los críticos más duros hacia la organización Montoneros por esta cosa de enfrentarse a Perón, ¿no? Por eso lo mataron. Por eso lo mataron. Entonces, lo que se da, digamos, en esos meses es todo este proceso de ruptura y de intentar hilvanar algo nuevo, digamos, rescatando la mayor cantidad de cuadros posible. ¿Qué sucede? A los 2 meses de que se produce esto, muere el general Perón, y este intento, digamos, de generar una cosa que era intermedia entre lo que eran las bandas de ultraderecha peronista, que ya empiezan después de la muerte de Perón a actuar. Incluso ya empezaron después de Cámpora. Claro. Que ya ¿Cuándo trajeron, discúlpame, el cadáver de Eva? ¿Cuándo llegó a la Argentina? ¿Con Perón vivo? No, el cadáver de Eva vuelve ya cuando estaba Isabel. Claro, porque me acuerdo que la custodia ya la hizo la AAA. Con armas Ingram, armas que acá no se conocían y ya las tenían ellos. Sí, la custodia de, no sé, de López Rega. De López Rega, la payasada esa. Pero bueno, digamos, este intento nosotros lo definimos, fue un intento de priorizar la política por encima de la pólvora, claro. Pero ganó la pólvora. Ganó la pólvora de los dos lados. Ahora te hago una pregunta, Aldo. Sí. Y vos, como montonero, al saltar con todo tu grupo, quedaron en el medio de dos fuegos. Quedamos en el medio de dos fuegos, exactamente. Claro, porque para los montoneros, ellos habían sacado un bando, digamos, un acta interna, una resolución interna que se llamaba tratamiento a los disidentes. Es decir, que era condena de muerte a los disidentes y a los que colaboren con ellos. Juicio marcial y condena traición. Bien, traición. Y para las AAA éramos montoneros, porque hasta ayer era cierto, hasta ayer habíamos estado con los montoneros. Por lo tanto, ¿tuvieron que desenterrar las armas? Hubo que básicamente no, nadie desenterró las armas, nadie enterró las armas, pero básicamente lo que hubo que hacer es dispersarse, guardarse, digamos, cada uno buscó otro destino y perderse dentro del movimiento peronista, diluyéndose un poco, porque estaba muy expuesto. Era un momento que nadie sabía para dónde tirar. Exactamente. No sabía de qué lado te iba a llegar el tiro. Es más, vos fijate que nadie sabía de dónde tirar en Ezeiza, en la masacre. De dónde venían los tiros. Se había dicho que Carlos, el famoso guerrillero, estaba en Ezeiza. Todo mística. Después no sabía en ese momento si el tipo que venía por la calle barbudo era un paramilitar, era un AAA o era un montonero, porque vestían todo igual. Claro. Lo de López Rega no, porque iban de cuello y corbata, de negro, parecían los empleados de la funeraria. Pero lo demás eran todos, vos no sabías. Pero después cuando empezó a actuar la patota de la Marina y eso no, eso los veía, esos iban vestidos, un Astiz, por ejemplo, se vestía, se disfrazaba, se mimetizaba. Era un pibe, de hecho se había infiltrado entre las madres de Plaza de Mayo, era un pibe común como todos nosotros. Vas a tener varios programas conmigo, ¿eh? ¿Sí? ¿Venís? Cómo no. Me encanta explicar esto es el relato de los que la vivieron. A mí me encanta esto porque yo a veces, este tema a mí me apasiona,
no puedes la trama y la complejidad de ese momento es muy... Acordate de la guerrilla en Tucumán, que vestían igual que el ejército, ¿entendés? Y tenían mataban al pueblo tucumano también, como pasó en Cuba, se fueron a la mierda, hablando claramente. Pero me interesa, yo hablo mucho con Montoto, que es amigo mío, con Galimberti, yo los quiero mucho a mis amigos. Y ellos me van contando, y a mí me parecen parte de la historia, pero esto que vos contás, yo me acuerdo de haberlo vivido, que vos doblabas en una esquina y no sabías si te paraban los paramilitares, los parapoliciales, porque además después, mucha gente que había estado con los Perregas se pasaron con los milicos como mano de obra. Claro. Y después estaban los de Macera, los muchachos de Macera que mataban en la 9 de julio, ¿te acuerdas que mataron a un montón de gente? Era un quilombo, eran tiros todos los días. ¿Y vos qué hiciste en este momento? ¿Te fuiste a yo vivía en Pergamino, yo me fui a vivir a Neuquén, y bueno, y ahí hiciste una nueva vida. Sí, seguí militando, digamos, porque yo seguí participando allá con un grupo de militancia ahí, como siguieron todos nuestros compañeros. Militancia peronista. Peronista, dentro del movimiento peronista, pero con un perfil más bajo, digamos, porque, bueno, ya te digo, era un momento para nosotros muy, muy difícil, porque, bueno, de un lado y del otro no sabías, de hecho, hasta dónde hoy nosotros tenemos certificado, por parte de Montoneros no hubo ninguna, aunque se amenazó a muchos y se les hizo juicio, etcétera, etcétera, pero no se, hasta donde sabemos, no se ejecutó a nadie. Tampoco hubiese sido fácil porque el grupo de gente, no era el caso mío, yo era muy pibe, estamos hablando, yo tenía 18, 19 recién cumplidito, pero la gente pesada. La gente era muy pesada, o sea, los jefes míos eran muy pesados. Entonces, probablemente no, digamos, no hubo. No se jugaron, porque sabía que porque hubiera sido una guerra, porque hubiera sido muy sangrienta la guerra, ¿no? O sea, porque de este lado había mucho poder de fuego, mucho tipo con mucha experiencia con las armas y que no se iban a quedar piola, que siempre, digamos, por parte del general, y yo lo cuento en el libro, porque hay el testimonio, hay una reunión, hay varias reuniones que hace este grupo con el general. Entonces, en una de esas reuniones, alguien del grupo dice, mire, general, que nosotros vamos y digamos, los enfrentamos, hacemos un golpe de Estado dentro de la organización y descabezamos a Firmenich. Y Perón en todo momento le dice, los agarra y dice, muchachos, déjense de joder. Acá dice, ustedes están locos, lo que quieren es que se maten entre ustedes. Una pregunta, ¿es verdad que Berbisky fue el ideólogo de la muerte de Firmenich? ¿O Bonazo? Perdón, alguno de los dos. De Porrucci. A ver. Nadie se atreve a decirlo. No, pará. Está relatado 40 millones de veces. Eso fue una decisión orgánica de la conducción nacional de Montoneros, o sea, esto es como decir, eran 7, 8 tipos, se tomó la decisión, bueno, habrá habido alguno que diga que no estaba de acuerdo y otros votaron y bueno, se tomó la decisión así. No es que hubo un ideólogo, lo que por ahí puede aparecer, pero tampoco, que alguno haya hecho, por ejemplo, pero no Berbisky, hablaban de Walsh, que puede haber hecho la inteligencia, porque estaban en el aparato de inteligencia, y bueno, cuando para una operación de esta había que seguirlo, había que buscarlo. Si se hubieran unido Montoneros detrás de Perón, ¿cuál el desenlace hubiera sido? Claro, yo acá lo planteo, esto es historia fáctica, ¿no? O sea, ¿qué hubiese pasado si Montonero hubiese aceptado este planteo que Perón le hacía, que Perón le hizo muchas veces, y muchachos, no, a ver, paren, juntémonos, ustedes sigan militando, sigan movilizando, probablemente, viste, es muy difícil arriesgar, decir el golpe no se hubiese producido, porque había todo un cerco internacional, estaba el golpe en China, estaba el golpe en Uruguay, claro, en Brasil, o sea, ahí era la CIA en serio. El imperialismo norteamericano estaba muy fuerte y estaba acercando a Argentina para que Argentina con Perón no empiece a liderar de nuevo otra cosa en contra de Estados Unidos. Ahora, sin lugar a dudas, la historia hubiese sido diferente, porque cuando nos agarra el golpe del 76,
El golpe del 76 es un golpe que viene, digamos, como vos decías, el de la Rúa recién, ¿no? O sea, sí, pedido. ¿Viste? Pedido. Yo siempre digo, con todo el dolor del alma hay que hacer un mea culpa. Todos los argentinos, menos los montoneros, el ERP... No. Los montoneros y el ERP principalmente, porque Montonero y ERP lo que pretendían era terminar con la pseudo legalidad que le llamaba y quedar cara a cara con el ejército, la pelea cara a cara. Ellos decían, guerra era eso. Claro, la guerra, por eso. Guerra civil. Ellos creían que si el ejército daba, si los milicos daban el golpe, digamos, iban a quedar dos bandos. Uno liderado por Montonero. ¿Cuba o éramos fachos? Sí, bueno, no más pasó. o menos. Pero otra cosa, que se me fue al diablo. No, que ahora estabas hablando del golpe. Que todo el mundo cae Isabelita, todos estaban pidiendo el golpe. Todo el mundo dijimos, bueno, al fin. Sí, era insoportable. Sí. Inclusive muchos actores como Nacha Guevara, Perciabale, que hoy dicen que fueron proscriptos por el golpe del 76 por los militares, la realidad es que fue la AAA la que ponía bombas en los teatros y los echaba. Estaba creo que Conti, Rousselot también estaba de la parte nuestra. Pero sobre eso además hay mucho que revisar y hay muchas teorías hoy ya, digamos, o investigaciones, que las AAA eran las tres armas. Porque había, digamos, por un lado la guerrilla, el ERP, la guerrilla loca, digamos, que estaba atacando permanentemente, y por otro lado, estas bandas de derecha lo que hacían era contribuir al caos y a generar el clima del golpe. Pero ellos mismos mandaban la inteligencia para el maquinón. Es más, salían disfrazados de Montonero y de ERP. Esto no me cabe duda que estaban había, digamos, el plan para generar, digamos, porque cuando vos decís, y yo comparto lo que vos decías, aunque muchos hoy dicen, no, porque no, mentira. Todos dijimos. A ver, yo te digo, yo el día 24 de la noche, además todos sabíamos, 24 de la noche nos juntamos en la casa de un compañero que no estaba tan quemado a esperar el comunicado número 1. Cuando escuchamos el comunicado número 1, esperamos hasta la mañana. A la mañana agarramos un auto y salimos a escondernos cerca del río, allá en Neuquén. Estuvimos una semana porque creíamos que venía lo de Chile, que era caótico. Pero todos sabíamos que venía el golpe y todos era, aún los que no queríamos, que estábamos a favor entre comillas, decir, bueno, hay que sostener la legalidad, era muy pesado sostenerlo. Por supuesto, inclusive pensábamos, ya vamos chicos, que el golpe iba a ser como el de Onganía. Iba a haber un llamado a elecciones, ¿viste? Era un golpe blando. Nunca habíamos tenido hasta ese momento muertes, bomba, tiro, nada. Nadie, la Libertadora. Nadie había pensado que la represión iba a ser de las características que fue. ¿Te animás a venir todo el año a hablar de esto un poco así de los montoneros? ¿Venís? Dale. La lealtad, los montoneros que se quedaron con Perón. Chicos, léanlo, porque es muy bueno saber la historia de los últimos 50 años de la Argentina, para darse cuenta que gracias a Dios estamos en democracia y dentro de muy poquito elegimos un presidente y nos podemos dar hasta el gusto de putearnos con el de enfrente, pero ir a votar el domingo. Esto se consiguió con mucha sangre, mucha gente que ha luchado, mucho dolor, pero también mucha mística y mucha unidad básica, mucho comité, muchas pintadas y mucho mayo francés. Gracias, un gusto conocerte y ahora vas a ser columnista. Gracias. Gracias.